Buenos días, ya estamos aquí para nuestra clase de escuela dominical y es una bendición que nos podemos encontrar como cada domingo para poder estudiar juntos y ver de qué forma este tema del sacerdocio universal de los creyentes va cobrando forma a lo largo del desarrollo bíblico. Entonces, estamos justamente para eso. Te invito a que oremos y pidamos la guía de nuestro Dios para poder tener nuestro estudio en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición tuya, gracias por tu cuidado, por tu bondad, la misericordia que tienes para nuestras vidas. Oramos, Señor, para que seas tú el que nos conduzca durante este tiempo. Lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres que aprendamos en este tiempo, Señor, pero particularmente lo que tú quieres que vivamos. Bendecimos, Señor, tu nombre, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu sea el que nos dirija durante este tiempo de estudio. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos considerando cómo en la época patriarcal empieza a desarrollarse el concepto del sacerdocio universal desde esta óptica. Es decir, donde el sacerdocio es la práctica del que intercede, del que actúa delante de Dios a favor de otros, aún en ese espacio donde no había exactamente un sacerdocio levítico, como en el Antiguo Testamento también está presente, pero que eso va a venir después. Entonces, esto nos muestra algo. El sacerdocio universal, es decir, donde todos los seres humanos, donde cada creyente en Jesucristo ha sido llamado a poder ejercer parte de ese sacerdocio, es antes del sacerdocio formal, levítico, que habrá de desarrollarse. Entonces, si tenemos que ir entonces a los orígenes, tenemos que considerar que en su origen eso formaba parte de nuestra identidad como creyentes ante Cristo, y el sacerdocio que después se generó durante el medievo es una limitante del sacerdocio universal, o incluso lo que todavía sigue ocurriendo de vez en algunas iglesias, donde el pastor se erige, el pastor de cada iglesia local se erige como aquel que es el que ora, intercede, etcétera, de forma única, cuando realmente es algo que todos los creyentes deberíamos y necesitamos seguir haciendo. Entonces, con este preámbulo, acerquémonos a nuestra lección de este día, donde vamos a ver en particular el tema de cómo Abraham desarrolla ese sacerdocio. Insisto, estamos hablando antes del desarrollo levítico. Moisés todavía por esta época no había nacido, sino que va a pasar algunos siglos antes de que esto ocurriese. Entonces, como estos son los antecedentes, debemos de considerar que ese es parte del proyecto que Dios ha querido desarrollar por siempre, donde hombres y mujeres fuimos llamados a ejercer ese sacerdocio. Muy bien, entonces vamos a ir ahora sí, paso a paso con nuestra lección, y lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, leer las Escrituras y poder aprender acerca de ellas. Veamos este texto. Y el Señor le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, observa que desde este texto, Génesis 12, y estamos hablando de que apenas unos versículos antes está lo que consideramos formalmente el llamado de Dios hacia Abraham. Entonces, en el versículo 7, después del llamado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Abraham entiende el concepto, entiende el llamado, sabe de quién está viniendo y procede justamente a adorar. ¿Y cómo lo hace? A través precisamente de la creación de un altar. Entonces, no requiere un sacerdocio que lo haga a favor de él, no recurre a alguien más, sino que él de modo personal presenta su ofrenda ante Dios. Entonces, el enfoque de cómo Dios lo va a hacer a través de Abraham es lo que hemos de estar considerando en este tiempo. Ahora, el patriarca Abraham funge como un sacerdote tanto en el área de la adoración como en el ministerio de intercesión a favor de otros. Entonces, esas son las grandes áreas específicas a través de las cuales necesitamos hablar acerca del sacerdocio universal. Y va a relacionarse con comunidades idólatras donde ellos ministraban a su propia familia. Es decir, dentro de ese entorno donde no hay un sacerdocio oficial, donde no hay incluso un templo en el cual ir, sino que este sacerdocio se ejerce específicamente hacia la administración de la familia, pero no solamente de la familia, sino también a favor de otros que están relacionados justo en relación
con esta persona, es decir, con este creyente ante Dios, y entonces nuestra relación con Dios sin duda es antes de la formalización de los ritos y de las organizaciones eclesiásticas que posteriormente habrían de desarrollarse. Entonces, de primera instancia, cada uno de nosotros formamos parte de este sacerdocio donde ministramos a partir de nuestra propia familia. Si me permites poner esto en términos contemporáneos, cada jefe de familia es en primera instancia el sacerdote de esa casa. Ellos ministran desde ese entorno familiar. Y eso no quiere decir que el papel del pastor de la iglesia o en los templos no tenga ninguna relevancia, sino justamente lo que hacemos es enfatizar que mientras que el pastor de la iglesia es un entrenador para cada uno de nosotros, para enseñarnos, para llevarnos a una dinámica distinta en nuestro propio crecimiento espiritual, pero la forma inicial de cómo inicia el sacerdocio es precisamente dentro de ese propio entorno personal. Allí, desde ese entorno personal, familiar, hablaban de Dios hacia otras personas. Es decir, si vuelvo al ejemplo personal, a lo mejor pensemos en esas familias nucleares como típicamente son conocidas. Papá es el jefe de esa familia, Dios la ha colocado ahí. ¿Y quiénes son a los primeros que debe de ministrar? Pues precisamente a su esposa, a sus hijos y a las familias o las personas que están relacionados dentro de ese propio entorno familiar. Algo de esto vamos a ver en Abraham y vamos a ver cómo lo desarrolla él justamente. Entonces, Abraham va a interceder en ese sentido por toda una ciudad que es caracterizada por su perversidad. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Abraham seguía estando delante del Señor. Se acercó a Abraham y le dijo, este es un diálogo muy interesante. ¿Acaso vas a destruir al justo con el injusto? En un escenario como Sodoma, donde el relato previo nos muestra la perversidad que hay en esa ciudad, en un escenario como eso, también ahí había familia de Abraham. Y es Abraham el que está intercediendo justamente por las personas que están ahí, que forman parte de su familia y que busca Abraham que no sean destruidos. Ahora, observa que el texto es muy, muy importante. ¿Acaso vas a destruir al justo con el injusto? Observa que lo está haciendo este cuestionamiento delante de Dios, apelando precisamente a la justicia de Dios. Abraham oró fervientemente para que Sodoma pudiera ser salvada si solo unos pocos justos se pudiesen encontrar en ese lugar. Y ahí hay un diálogo muy importante donde van reduciendo el número de personas que podrían haber sido consideradas justas. La realidad es de que no se cumplió ese número de personas y Sodoma fue destruida. Sin embargo, sí hubo salvación hacia unos pocos. Porque observa la parte que está en el texto de 18:23. ¿Acaso vas a destruir al justo con el injusto? Por supuesto que no, porque Dios no actúa de esa manera. Seguimos. Lejos sea de ti, versículo 25, lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío. Observa que el énfasis sigue siendo el mismo. Y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe de hacer lo que es justo? Claro, Abraham sabe con quién está tratando, sabe que Dios es justo y está apelando a sus propias características en función del uso de la justicia, pero también fundamentalmente de la misericordia. Entonces, en este texto hay tres asuntos que podemos observar. Número uno, Abraham conoce quién es Dios. Sabe que Él es justo y sabe que Dios siempre va a actuar con justicia. Y entonces, sabiendo que Dios siempre va a actuar con justicia, hay algo que también está presente. Él va a actuar con justicia, pero actuar con justicia no significa que Dios va a perdonar a todo mundo como si nada hubiese ocurrido. La realidad es de que conociendo justamente el carácter de Dios, también Él sabe que esto va a ocurrir. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y entonces hay una diferencia. Ahora, ¿quiénes son los justos en este entorno? Porque aquí se habla de la idea de ser justos.
Justos son aquellas personas que están vinculándose con Dios, que son sensibles a su voz, que están escuchando, que están caminando con Él. Si puedo decirlo así, usando un término más contemporáneo, hoy diría, justos son aquellas personas que viven y practican la espiritualidad, aunque esa espiritualidad sea tan incipiente como solo un acercamiento con Dios y no necesariamente expresado a través de todos los sistemas religiosos que hoy en día podemos desarrollar. Entonces, simplemente estamos hablando de espiritualidad y de fe, no necesariamente el acercamiento a tal o cual perfil religioso en el cual las gentes pudiéramos hoy en día pudiésemos estar vinculados. Entonces, también en medio de esto, ese es un escenario. Otro escenario es acerca de Abraham, donde su fe es puesta a prueba. Aquí vamos a hablar ahora sí de Abraham e Isaac, porque ese es el escenario que está aquí presente. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y aunque la Biblia aclara que esta extraña orden fue para poder probar a Abraham, sin embargo está ahí presente y tiene que ver con que la fe también necesita ser probada y ver efectivamente qué tan fieles somos al Señor. Ojo, estamos distinguiendo aquí específicamente el concepto de prueba y no de tentación. Dios no tienta a las personas porque la tentación tiene que ver con hacer lo malo. Entonces, la fe nuestra, la fe de cada discípulo necesita ser probada y una vez que la fe ha sido probada va a salir mucho más reluciente que el oro. Entonces, se trata justamente de eso, de una prueba. Veamos cómo lo dice el texto. Génesis 22:2. Dios le dijo a Abraham, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Es un escenario complicado? Sí. ¿Qué nos muestra este escenario? ¿Qué nos muestra este escenario donde la fe de Abraham es probada? Veamos lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versos 17 al 19. Observa, por la fe, cuando Abraham fue puesto, el concepto de prueba no lo inventamos nosotros, está en las Escrituras. Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Te das cuenta que aquí en este texto no solamente se está hablando acerca de cuán obediente va a ser Abraham, sino en cuánto confía Abraham en la promesa de Dios, porque Dios le había dicho que a través de Isaac, y si Isaac en ese momento iba a ser sacrificado, al ser ofrecido como ofrenda, entonces parecería que allí se acababa la historia. Pero la fe de Abraham continúa adelante y va él a creer que Dios es capaz de que incluso si hubiese su hijo muerto, Dios sería capaz de levantarlo de entre los muertos y la promesa de Dios habría de cumplirse tal y como Dios había dicho. Seguimos. El sacrificio de Isaac nos muestra por lo menos este escenario donde la fe de Abraham es probada en función del sacrificio de Isaac. Nos muestra por lo menos cuatro cosas. En primer lugar, Abraham actúa por la fe. Lo que le está llevando a actuar no es ninguna obligación. Podría haber simplemente dicho, ¿sabes qué, Dios? Ahí te ves, yo no hago eso. Pero él actúa con fe. Y con fe es como él se prepara para ir hacia el monte y van caminando justamente hacia el lugar donde él habría de presentar a Isaac como sacrificio. Por el otro lado, hablamos no solamente de fe, sino de una obediencia. No es una obediencia ciega. Observa esto. La fe bíblica nunca es una obediencia ciega. Es una obediencia que se basa en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido y creer que Dios lo va a cumplir en los términos que Él mismo ha dicho que habría de ocurrir. Entonces, no es una fe ciega, sino es una fe que actúa también en obediencia. La fe bíblica realmente se caracteriza precisamente porque es una fe obediente. Y esa fe implica también confianza, creer que Dios es capaz de hacerlo, aun si
Isaac hubiese sido sacrificado. No ocurrió, porque el texto dice que ese sacrificio finalmente no ocurrió, sino que Dios detiene a Abraham antes de proceder al sacrificio, y Dios provee una oveja, un cordero, para que sea sacrificado en lugar de Isaac. Entonces, pero a pesar de eso, él estaba dispuesto, porque confía, porque cree que Dios es capaz de hacerlo, a pesar de que pareciera que no hay ninguna posibilidad más de que la promesa original habría de cumplirse. Y número 4, al final de esto se experimenta bendición. ¿Por qué? Porque cuando la fe es probada, y en ese sentido es presentado Isaac y se detiene, y todo el proceso que está alrededor nos muestra que la bendición de Dios se hace ahí presente. Ahora, este esquema que puse aquí es válido para muchas otras cosas. Cuando somos llamados a obedecer a Dios por la fe, podemos hacer estos mismos 4 elementos. Actuar por fe, obedecer, no es obligación, sino la fe la que está actuando, y la fe cuando actúa nos lleva hacia la obediencia, hacia la confianza, y eso más tarde o más temprano significará bendición para todos aquellos que han actuado precisamente en obediencia para con Dios. Este esquema Dios lo usa a lo largo de las Escrituras en más de una ocasión, y por supuesto es algo que también nosotros podemos seguir. Número 3, la fe de Isaac. Pongamos un momentito la vista no en Abraham, sino en Isaac. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sabes, para esta época Isaac no era un pequeño de 2 años que lo llevabas y lo traías. Sabía exactamente dónde estaban las cosas y tenía una comprensión clara de qué era lo que habría de ocurrir. Como muchos, posiblemente Isaac por lo menos era un adolescente. Y un adolescente sabe lo que podría ocurrir cuando él es el que va a ser puesto como ofrenda para el sacrificio. Entonces, no hizo lo que algunos a lo mejor dirían. Algunos dirían: sabes que yo mejor me escapo, huyo y salves el que pueda. Isaac no hizo eso. Isaac, en obediencia, sigue las instrucciones de su padre, porque está confiando no solamente en su padre, sino porque sabe que su padre está confiando en Dios. Y en esa confianza es como él mismo se presenta, se sujeta a la voluntad de Abraham, porque Abraham está sujeto a la voluntad del Padre. Debemos de considerar esto. La fe siempre es de carácter comunitario. Aunque estemos hablando aquí solamente de 2 personas, ya estamos hablando de una pequeña comunidad. La fe siempre es comunitaria. Entonces, no solamente es lo que Abraham tenía, sino que esa fe también tiene que ser compartida con la experiencia de la comunidad de fe donde estamos participando, dicho de una manera distinta. No puede ser solamente de que Dios me habló porque yo soy el pastor y entonces Dios me habló y debemos de hacer esto, y la gente está en contra, pero, ¿sabes? Deben de obedecer porque yo soy el que lo digo y porque Dios a mí me habló. La verdad es que cuando procede de parte de Dios, Dios lo comunica a su pueblo, y su pueblo procede precisamente en una actitud de fe, de confianza, para poder apoyar y caminar juntos en ese mismo caminar. Porque realmente no era solamente el caminar y la acción de Abraham, sino también la de Isaac. La fe siempre ocurre dentro de términos comunitarios. ¿Qué significa eso? Donde todos caminan bajo la dirección de Dios. Entonces, la fe siempre actúa en esos términos. Cuando la fe de uno pareciera imponerse sobre las demás, ahí hay que preguntarse si efectivamente estamos hablando de la misma fe, porque no puede una parte del cuerpo de Cristo caminar por un lado y otra parte ir en contra de esa misma voluntad de Dios aparentemente revelada. Entonces, de hecho, en el libro de los Hechos, particularmente el capítulo 2, una de las cosas que se hace importante cuando se habla acerca de la fe es cuando la fe mueve a toda la iglesia como un solo cuerpo. El texto literalmente dice como una sola ánima, como una sola vida,
porque todos son guiados por un mismo espíritu, porque Dios solamente es uno, Dios, el espíritu es uno, y solamente el espíritu de Dios nos lleva a todos a caminar en un mismo proyecto. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones que podemos obtener para nosotros en este tiempo? Número 1. En primer lugar, somos llamados nosotros a interceder por otros. ¿Sabes? No es suficiente saber cosas. Necesitamos practicarlas. Hay muchísimas personas en este momento, en nuestro país, que están pasando por momentos difíciles. Son familiares, son amigos tuyos y necesitan de tu intercesión. No les puedes simplemente decir, ora y ten confianza. Algunos todavía ni siquiera conocen acerca de Dios. Necesitamos nosotros mismos colocarnos como intercesores a favor de ellos y que Dios escuche nuestra oración a favor de esas vidas que necesitan experimentar bendición, consuelo, salvación. Nosotros somos llamados a interceder. Seguramente puedes hacer una lista de amigos, de familiares y empezar a orar por ellos. No le dejes toda la tarea al pastor de la iglesia. Tú eres un intercesor que también Dios te ha llamado para que tú formes parte de ese equipo ministerial. Ahora, ministramos todos desde el horizonte de la fe, creyendo que Dios es capaz de hacerlo. Y puede parecer que no hay ninguna respuesta, que no hay solución, y a veces nos dejamos dominar por ese pesimismo. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Dios sin duda puede hacerlo, y Dios lo va a hacer siempre de acuerdo a la voluntad suya, que siempre será agradable y perfecta. Ahora, no estás solo en este proyecto. Formamos parte de una comunidad. Y como parte de una comunidad, tú puedes compartir estos motivos de oración con tus demás hermanos en la iglesia, con otros creyentes. No necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, porque finalmente el tiempo y el espacio para el Señor son relativos. Dios te escucha donde quiera que tú estás. Así es que podemos formar parte de una comunidad, sea de una comunidad que se reúne cotidianamente o de una comunidad digital que se reúnen desde la distancia, pero podemos formar parte de una sola comunidad y compartir juntos estos proyectos a los cuales todos fuimos llamados. Bien, que Dios use tu vida y pongamos en práctica desde el ya estos elementos que Dios nos ha permitido para poder ser intercesores a favor de otros, como lo hizo, por supuesto, Abraham. Bien, este es el material, si Dios nos lo permite, para que hemos estado usando, te lo recuerdo. Ese es el Sacerdocio Universal de los Creyentes, un material publicado por El Faro. Entonces puedes buscarlo, es fácil de localizar. Nuestros hermanos han hecho hasta pequeños tutoriales acerca de cómo poder comprar y descargar este material. Es bastante sencillo y realmente es económico, si lo pienso, que es un material para un año de estudios. Entonces, sin duda, habrá de ser de bendición para ti. Y con la gracia de Dios, si Dios nos lo permite así, estaremos la próxima semana abordando el tema de la época, nuestro tercer capítulo sobre la época patriarcal, y en este caso nos vamos a concentrar particularmente en dos personajes: Melquisedec, que es de la época de Abraham, y Jetro, que es de la época de Moisés. Entonces vamos a observar que Dios también los usa a ellos para poder ejercer un sacerdocio en el nombre de Dios. Bueno, que Dios te bendiga, que nuestro Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Amén.